Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, de donde sea que nos estén viendo. Bienvenidos a la última charla de epilepsia en 3D, dedicada al mes de toma de conciencia de la epilepsia por parte de la Red Iberoamericana de Epilepsia RIE. En esta charla específicamente vamos a invertirnos y vamos a poder ver el mundo de la introducción a las comorbilidades, acerca de los distintos tipos de epilepsia. Las comorbilidades van a ser explicadas en su gran forma, por decirlo así, por tres profesionales que tenemos invitados el día de hoy, así que vamos a esperar que sea una charla muy entretenida, muy interesante. Las preguntas pueden realizarlas a través del chat y serán respondidas posteriormente a que los profesionales realicen sus presentaciones al término de la misma. Importante, entender que el mes de noviembre ha sido el mes de toma de conciencia, ha sido una interesante puesta que hemos realizado como Red Iberoamericana, y en esta su última presentación esperamos que sea muy gratificante y que puedan todos aprender de ello, así como a nosotros nos ha gustado mucho realizar esta presentación. Sin más que agregar, quiero dejar con ustedes a nuestro primer invitado del día, chileno, coterráneo. Quiero dejar con ustedes al psicólogo Bernardo Cabezas. Por favor. Muy buenos días, Colombia y Perú. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? No sé. Se Muy escucha bien. perfecto. Por favor, señor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la Red Iberoamericana de Epilepsia por esta invitación a charlar, en particular también a Epilepsia y Juventud Chile y más específicamente a Noemí Canales, que me extendió la invitación. Para poder hablar justamente de estas comorbilidades desde mi expertise, que tiene que ver con la psicología. En particular, yo trabajo desde la orientación del psicoanálisis. Entonces, bueno, les compartiré algunas reflexiones a propósito de lo que he podido pensar desde la psicología y el psicoanálisis a propósito de las comorbilidades, ¿verdad? La presencia de más de una forma de padecimiento, vamos a decirlo así, ¿no? La epilepsia y formas de padecimiento psíquico en este caso, ¿no? En primer lugar, me parece importante despejar que la epilepsia no necesariamente, no tiene una relación causal directa, vamos a decir así, con formas de padecimiento psíquico. Efectivamente va a generar una afectación, pero esa va a depender, va a ser una afectación variable en función de la forma de organización del aparato psíquico. El aparato psíquico no tiene una sola forma de organizarse y en cierto sentido hay ciertas formas generales, pero finalmente también hay una singularidad de cada caso. Nosotros en psicoanálisis siempre insistimos mucho de que es caso por caso, las formas y las lógicas son de cada sujeto, ¿no? Hay en esa lógica hay una decisión incluso insondable, decimos en psicoanálisis, de cada sujeto en referencia a la cuestión de la existencia, ¿no? Y sin embargo podemos pensar de que estas decisiones, estas formas psíquicas van a tomar y van a poder organizarse también en algunas estructuras, sin perder la singularidad de cada caso. Nosotros podemos pensar que hay estructuras que organizan esto, estas formas, en ciertos rasgos comunes. Y podemos hablar de algunas estructuras que son, por ejemplo, la psicosis, donde encontramos la esquizofrenia, las paranoias, las perversiones, todas las parafilias, qué sé yo, y más comúnmente las neurosis, donde tenemos casos como de neurosis obsesiva, histeria, fobia, ¿no? Del lado de esas grandes estructuras, ¿verdad? De la cual, les comento, también se piensa actualmente en el autismo, a veces como una cuarta forma de autismo, ¿no? Con presentaciones como de Kanner o autistas Asperger, también distintas formas de presentación de una misma estructura, ¿no?
Estas estructuras, como les decía, la psicosis, la perversión, la neurosis, van a caracterizarse por ciertos mecanismos psíquicos de base, que son muy, como algo así como preponderantes, ¿no? En el caso de la psicosis, nosotros en el psicoanálisis hablamos de la forclusión, en la perversión de la renegación o la desmentida, y en la neurosis de la represión, ¿no? Como forma básica. Entonces, ¿qué quiero decirles? Que de alguna manera la comorbilidad de la epilepsia va a dialogar con estas formas de defensa que tienen cada estructura, ¿no? Y va a dialogar de manera distinta, ¿no? Por ponernos en un caso extremo, ¿no? Podría pensarse, ¿por qué no?, que en un caso de psicosis, ¿no?, podría una crisis epiléptica interactuar con una forma delirante, eventualmente, ¿no? Y eso es una forma de reacción posible. No es la más habitual, ¿no? Porque tiene que ver con una estructura psíquica determinada que tampoco es tan común, ¿no? Pero se podría dar el caso, ¿no? Entonces lo que quiero plantear es que de alguna manera lo que puede hacer la epilepsia psíquicamente va a tener que ver con, por un lado, intensificar ciertos mecanismos que ya están presentes en el aparato psíquico, en el sujeto en particular, o eventualmente también podrían dar lugar a nuevas operaciones psíquicas, ¿no? Siempre a la base de ya una decisión estructural, ¿no? Ya es represión, pero dentro de eso también hay formas específicas de cada sujeto. Dentro de la represión hay muchas formas, ¿no? Como les decía, hasta la histeria, la fobia, y distintas lógicas dentro de la lógica de la represión. Entonces, bueno, básicamente puede intensificar o generar nuevas formas de tramitación psíquica y en este sentido va a ser relevante algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, el momento en que debuta la enfermedad, cuando empiezan las crisis más manifiestamente, ¿verdad? Eso va a ser importante porque también hay momentos del sujeto que no son los mismos, ¿no? En la adolescencia va a implicar ciertas cosas que eventualmente en la niñez, como más común, se van a tramitar de otra manera. Además, con el tiempo, las crisis también van a ir activando otros problemas que se van a cruzar con tramitaciones psíquicas, ¿no? En la adolescencia, por ejemplo, la prevalencia de la imagen es muy importante y lo va a hacer para adelante, y entonces por ahí la epilepsia va a dialogar más con ese problema, ¿no? Que en la niñez, que a veces eso no es tan prevalente. También va a ser importante, evidentemente, la intensidad del cuadro, ¿no? A pesar de que podemos tener perfectamente un caso en donde hay una intensidad mayor de las crisis y una menor afectación psíquica, y otro caso con una menor intensidad pero una mayor afectación psíquica. Eso puede pasar perfectamente, pero de todas maneras, en líneas generales, vamos a pensar de que hay algo así como, a mayor intensidad de las crisis, también una potencialidad mayor de afectación psíquica, ¿no? Sin embargo, insisto, esto no es directamente proporcional y va a depender efectivamente un poco de las soluciones singulares que encuentre cada sujeto frente a esta coyuntura, que es la irrupción de este tipo de cuadros. También va a ser muy importante el pronóstico que tengamos, ¿no? En función del pronóstico, el aparato psíquico se va a disponer de distinta manera, ¿no? Si hay un pronóstico de que esto se puede tratar y básicamente neutralizar con las muy estudiadas y complejas técnicas de la neurología, ¿verdad? De lo cual nos va a hablar nuestra colega más adelante. O si es una epilepsia que puede ser también no más refractaria, ¿no? Si es más refractaria, ahí, bueno, también podemos pensar de que la cuestión de la esperanza de los sujetos se ve, entraría más bien en una tramitación que tendría que ser más bien de la lógica del duelo, de poder elaborar una pérdida, pero poder hacer con eso, que sería irrelevante, ¿no? Y también va a importar las variaciones que hay en el cuadro. La epilepsia no siempre es lineal, evidentemente, así que tiene mayores modificaciones, y eso también va a ir afectando de manera entonces también variable al aparato psíquico, ¿no?
Para poder hablar algunas generalidades, ¿no? Yo me voy a referir un poquito a la neurosis. Les hablé que era una de las formas de estructuración, y en la neurosis encontramos que, como les decía, la forma, el mecanismo básico es la represión, que es básicamente intentar que todos estos recuerdos penosos, estos momentos penosos, estos eventos traumáticos, desalojarlos, ¿no? Poder hacer operar una forma de desconocimiento de aquello, de más bien desalojarlos de la conciencia, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, la neurosis va a haber, como ya les decía, una afectación de la imagen, necesariamente, probablemente va a haber relación, una afectación importante a nivel de relaciones sociales en general, familiares, amorosas, ¿por qué no también laborales? Por lo tanto, es un asunto complejo. La epilepsia irrumpe como, o sea, primero, es una irrupción, ¿no? Tiene que ver con estas crisis habitualmente. Y eso que irrumpe se vincula en la neurosis fundamentalmente con una experiencia de descontrol, ¿no? En la neurosis y el yo se organiza mucho en la experiencia de poder controlar las cosas, ¿no? Y a veces se vive con mucha dificultad el no poder controlar algo, ¿no? Entonces, el no poder controlar la cuestión aleatoria que hay en la crisis, ¿verdad? Muy probablemente va a levantar angustia, formas de ansiedad, ¿no? Y frente a esta ansiedad y angustia, frente a este descontrol que experimenta el yo, se va probablemente a activar el mecanismo de defensa básico, que es la represión, en sus distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, podría armarse una formación desde el desconocimiento pleno, desde decir esto no es muy importante, a propósito de una minimización, ¿no? Y de esa forma poder aislar los fenómenos. Como dice, bueno, esto en realidad no son cosas particulares y ni siquiera ir al doctor podría darse el caso, resistir mucho para eso. O formaciones reactivas, ¿no? Y se toma nota, aunque con dificultad, digamos, de el cuadro, pero se empieza a actuar inconscientemente para demostrarle al otro y a sí mismo de que no tiene afectación en la vida, ¿no? Entonces uno podría, esta formación, esta imposibilidad, esta dificultad que presenta el cuadro, podría, una formación reactiva, digamos, volverse del lado del yo puedo, ¿no? Y eso puede ser eventualmente complicado, incluso un poco peligroso, porque podría darse el caso que, bueno, está contraindicado, por ejemplo, en algún caso manejar. Y allá va el sujeto a manejar para demostrar el poderío y el imperativo del yo, ¿no? Que es el imperio del yo, ¿no? Que a pesar de que le dijeron esto, él puede, de todas maneras, ¿no? Eventualmente podría ser riesgoso eso, ¿no? Entonces ahí una buena tramitación psicológica es importante para poder, bueno, tomar nota de los riesgos y registrar aquello, ¿no? Por otro lado, también puede ser que al revés, vamos a decirlo así, en vez de que se vaya del lado del yo puedo, también puede tomar un cariz más melancólico, ¿no? Más del lado de lo que comúnmente llamamos la depresión, ¿no? Y la melancolía es cuando el yo, frente a un objeto perdido, lo tenemos en la experiencia amorosa todo el tiempo, ¿no? Cuando, amorosa familiar, por ejemplo, se nos muere un abuelo, se nos muere un ser cercano, se nos muere una pareja, o terminamos con una pareja más comúnmente, ¿no? Esto genera una experiencia de profundo dolor, ¿no? De profundo dolor, y hay casos en donde ese profundo dolor se cronifica, ¿no? Perdura en el tiempo. Y es cuando, de alguna forma, el aparato psíquico y el yo se empieza como a acostumbrar a ese objeto perdido y empieza a organizarse, a vivir, como decía Freud, a la sombra de ese objeto que se perdió, ¿no? Entonces empieza, vamos a decir algo así como el sujeto, a aprender también a gozar de estar en una posición de melancólica, ¿no? Puede haber algo del compadecimiento, qué sé yo, y aprende y queda, vamos a decirlo así, instalado en una melancolía que puede ser muy, muy dura,
muy tremendamente dura de vivir. Y ahí, paradójicamente, bueno, la intervención o lo que uno propendería, ¿verdad?, es a intentar propiciar un trabajo de duelo, ¿no? Habitualmente pensamos el duelo del lado de los funerales y qué sé yo, pero el trabajo de duelo tiene que ver justamente con poder, al contrario, atravesar ese momento, no quedarse fijo en eso. Pero es curioso, la dialéctica ahí daría para una conferencia, pero la dialéctica es complicada porque justamente se atraviesa el duelo, porque hay algo que se registra de que hay algo que no se puede, que no va a volver a ser como antes, ¿no? En la pérdida amorosa eso es muy claro, ¿no? Cuando uno queda como en la idea de que puede volver con la persona, queda pero en la melancolía todo el rato, reviviendo el hecho de no poder estar con él, con ella, con él. En cambio, en el trabajo de duelo hay algo así como, bueno, se terminó, se acabó, es doloroso, profundamente doloroso, pero justamente por aceptar la radicalidad de esa pérdida, que puede ser la pérdida de, por ejemplo, aceptar que de repente viene crisis, qué sé yo, uno puede abrirse a otra cosa que le permite aprender a hacer con esa tequila, ¿no? Que es distinto a quedarse eternamente en esa sensación depresiva, en esas pasiones tristes, por así, como la de la melancolía, por así, ¿no? Entonces, así como les muestro solamente como esos ejemplos, evidentemente el asunto es bastante más complejo, como les decía, singular para cada caso, en función de cada lógica. A nivel de la familia, también hay reacciones que son relevantes para poder enfrentar una situación como esta. Puede haber, por ejemplo, a nivel de la familia, ¿por qué no?, también reacciones neuróticas. Y en realidad lo más común que pasa es que pasa eso, ¿no? La familia también es algo así como una forma de identificación muy fuerte, ¿no? Hay familias, hay de todas las familias, sabemos, ¿no? Pero a veces tienen estas formas muy cerradas, las familias muy identificadas, como todos, en mi caso serían todos los cabezas, somos asá y todas las formas medias extrañas que surgen más o menos comúnmente en la familia. Y entonces cuando alguien de la familia se ve afectado, también ocurren estos mecanismos a veces, ¿no? Y puede, a veces incluso con las mejores intenciones, la persona puede no colaborar mucho con la tramitación del problema, ¿no? Por ejemplo, se podría, para poder intentar incluso ayudar al sujeto que puede ser mi hijo, que puede ser mi hermana, minimizar. Bueno, esto no es tan importante, qué sé yo, bla, 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 bla. Y eso puede recrudecer un efecto melancólico en el sujeto. O sea, este no me entiende, o sea, es que ¿sí? Este no está registrando lo que me está pasando a mí, lo está minimizando. Y es también porque el otro también se ve interpelado en su familia y también intenta, de alguna forma, bajarle el perfil, voy a decir. Ese mecanismo de minimización, de quitarle la energía a un evento que puede ser profundamente complejo, ¿no? Que va del lado y que puede tomar el cariz, no necesariamente, pero puede tener el cariz de un evento traumático. Es algo que irrumpe, que no tiene sentido en principio, ¿no? Después uno dice, ya, neurológicamente, qué sé yo, sí, pero en principio en la vida de una persona es algo que rompe. No tienes como... Puede ser como chocar en auto eventualmente, depende de cuando debuta la enfermedad, como se manifiesta, pero puede ser algo del lado como una tramitación del accidente. O también se puede reaccionar del lado del control, ¿no? Podríamos pensar en un papá que dice, bueno, hay que hacer esto, hay que ordenar y se cierra todo eso, ¿no? Es muy típico de los neuróticos obsesivos, de querer ordenar todo, de que nada salga de control. Entonces rápidamente venir a cerrar el asunto, lo cual es necesario. No quiero decir que no es importante orientarse y poder tomar medidas, efectivamente. Bueno, hay que ir al doctor, hay que ir al neurólogo, después hay que hacer...
Pero con eso también hay que poder darle lugar a la palabra del sujeto que está afectado, ¿no? Y que a veces, por tener esta reacción de control, se tiende a tapar el problema, ¿no? Con la cuestión de la gestión administrativa. Insisto, es muy importante, digamos, pero que no es toda la dimensión del caso, ¿no? La dimensión del caso es mucho más profunda que las decisiones que hay que tomar, que son importantes, pero más profunda que aquello. Entonces, este tipo de reacciones familiares también pueden contribuir a recrudecer la sensación de soledad y de esa forma los efectos, por ejemplo, que yo he llamado de melancolía, un poco aproximativamente, ¿no? Y eventualmente a eh, propiciar mecanismos de aislamiento respecto a la familia. Y eso propicia, por ejemplo, efectos de depresión, ¿no? Sentir que nadie me escucha, sentir que nadie entiende. Entonces es importante, ¿no? También, por eso destaco la cuestión de la familia, porque es nuestros otros, ¿no? Los otros más importantes que tenemos, en quienes esperamos que nos colaboren de alguna manera también a poder registrar aquello. Entonces, ¿qué quiero decir? Así como el yo, el sujeto que tiene epilepsia, puede reaccionar minimizando, desconociendo, la familia también. Entonces, así como el sujeto en cuestión tiene que estar a la escucha de su propio malestar, de qué es lo que le está pasando, para poder darle lugar a esto que le está pasando, la familia también debería propiciar, digamos, no debería, ¿no? Sino que sería quizás más conveniente ponerse en disposición de estar a la escucha del sujeto, en el entendido de que hay una erupción eventualmente de un fenómeno que puede ser muy traumático, muy complejo, y que entonces tocaría en primer lugar escuchar qué dice ese sujeto. ¿No? Y desde allí, desde esto que irrumpe un poco, decirlo, como algo real, que no tiene sentido en principio y que puede ser un golpe muy fuerte, la cuestión sería cómo poder propiciar a partir de lo que pueda ir elaborando el sujeto, de lo que sienta, de lo que piensa a propósito de esto que le irrumpe en el cuerpo, ayudar a elaborar justamente un texto que le dé un soporte simbólico a esta experiencia compleja, eventualmente traumática, pero que se puede eventualmente tramitar en la medida en que se arma un texto, un tejido que le da un sostenimiento a esto y que permite hacer con la epilepsia, ¿no? Y no destinarse a la tristeza por tener epilepsia, ¿no? Y en ese sentido es importante entonces darle lugar a este tratamiento de esto real que irrumpe por la palabra, por lo simbólico, que será también lo que se hace en un tratamiento psíquico, evidentemente con otras formas, una cuestión un poco más, bastante, digamos, más precisa que eso, pero en la familia yo diría que hay una primera aproximación de ese lado que podría ayudar a elaborar las comorbilidades psíquicas asociadas a la irrupción de un cuadro de epilepsia. Y en eso también es importante ponderar la necesidad de un tratamiento psicológico para poder ir elaborando esta cuestión que tiene un tratamiento orgánico en primer lugar, ¿verdad? Pero que va asociado, ¿verdad?, a un sujeto que padece, que tiene inseguridades, que tiene mecanismos y que a veces, frente a una situación tan compleja como esta, puede necesitar también el apoyo de un espacio de escucha donde pueda ir elaborando este asunto. Eso les quería compartir hoy. Espero poder colaborar en algo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Bernardo, psicólogo, correcto.
Muy interesante el análisis que nos da, porque es cierto, muchas veces no es solamente el tema de la misma enfermedad, sino que las cosas asociadas, que suelen ser muy derivadas de los psíquicos, pueden darse y realmente pueden afectar tanto más que la misma epilepsia, transformándose en una enfermedad más fuerte aún, e inclusive llevando a la epilepsia a ser solamente un síntoma de la misma. Hay preguntas para usted, se van a publicar al final de la presentación, donde probablemente las va a poder responder. Así que todas las personas que nos ven, ya lo saben, pueden escribir sus preguntas, estas se van a realizar al final de la presentación. Entrando ahora al tema y en materia ya pasando del área psicológica al área médica, de salud, entendiendo el tema de la introducción de las comorbilidades, entendiendo por comorbilidades que se habla de una comorbilidad cuando una persona tiene más de una condición clínica que interactúan entre sí, sea que estas vengan al mismo tiempo, o sea, en conjunto, pueden convivir, o bien una después de la otra. Vamos a darle la palabra ahora al médico cirujano y psiquiatra, hasta donde tengo entendido, doctor Rafael López. Por favor, doctor, un gusto, la palabra es suya. ¿Está? Doctor López, tenemos un problema con el audio. Por favor, dele al micro. Active el micrófono. Ya está. ¿Me escuchan bien? Sí. Ahí se escucha Perfecto. perfecto. Listo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar. Mi intención sobre todo es hacer esto de una manera muy sencilla y que nos queden algunas ideas principales a la hora de que platicamos de temas psiquiátricos. Me invitaron a platicar con ustedes en este foro de la epilepsia en 3D. Queremos tener la posibilidad de ver la epilepsia y por supuesto a todas las personas implicadas desde una forma que nos permita una visión global y completa. Y algo muy importante es entender que hay estas comorbilidades, por supuesto, médicas, psiquiátricas, psicológicas. Y desde el principio, cuando estábamos planeando un poco cómo hacer esta presentación para ustedes, decíamos que había que darle una continuidad al discurso para que no se sienta como cosas separadas. Cuando hablamos de las comorbilidades, estamos hablando siempre de este impacto que tiene un solo evento en otras áreas de nuestra vida. Yo en especial les voy a hablar un poquito, muy brevemente, del tema de las comorbilidades psiquiátricas. En la epilepsia, yo soy el doctor Rafa López, soy psiquiatra, soy de la Ciudad de México, y una manera en la que me gusta diferenciar todo lo que nos puede impactar algo a nivel psicológico, psiquiátrico, neurológico, es haciendo la analogía con las computadoras. Es muy curioso porque aunque todos poseemos nuestro propio cerebro, nuestra propia mente, nuestro propio yo, este self, estos elementos psicológicos que nos conforman, estamos muchísimo más familiarizados con el mundo de la computación. Nos ha tocado a lo largo de estas décadas ir viendo cómo las computadoras se van volviendo más complejas y demás, y casi todos estamos relacionados de una u otra manera. El simple hecho de que estén viendo esta plática significa que de alguna manera tienen un contacto frecuente con las computadoras y entendemos que tienen sus chips y su actividad eléctrica y que hay que conectarlos a la luz. Y cuando pensamos en nuestro cerebro y de principio, si no estamos muy adentrados al mundo de la neurología, la psiquiatría, la psicología, como que podría parecer un tema completamente ajeno, y de repente nos enfrentamos a esto de la epilepsia como un fenómeno eléctrico de esta computadora que tenemos, que es nuestro sistema nervioso central, y que está teniendo alteraciones. Y entonces se empiezan los símiles y es mucho más fácil entender que para que funcione una computadora necesitamos conectarla a la luz eléctrica, y que para que funcione nuestro cerebro también tiene que haber esta frecuencia eléctrica adecuada, de la cual ya platicarán más adelante. El doctor Juan Luis nos platicará un poquito más de temas neurológicos, pero esta epilepsia que nos permite entender, si fuera una computadora, que una alteración eléctrica pues no solo va a afectar una parte de la computadora, sino que puede afectar mucho más.
estas comorbilidades que pueden ser psicológicas, de las cuales Bernardo ya nos platicó un poquito, psiquiátricas o neurológicas. Y siempre me preguntan, oye Rafa, ¿y cuál es la gran diferencia entre un psicólogo, un psiquiatra y un neurólogo? Y haciendo este símil con las computadoras, me gusta decirles, mira, es muy fácil. Cuando tú tienes una computadora nueva, pero no la sabes usar, este primer momento donde ya sabes que te acercas por primera vez a una computadora y dices, ay, ¿cómo la prendo y dónde le hago y cómo la conecto a no sé qué? Y cada vez que nos van cambiando los aparatos y nos dan un nuevo celular y ahora cambió la generación de no sé qué y ahora se abre diferente, la foto se saca distinta, la captura de pantalla. Cuando tienes un aparato que funciona bien, pero que no sabes muy bien cómo manejarlo, vas con el psicólogo, vas con alguien que te enseña cómo manejar esta computadora que funciona bien de principio. Ahorita vamos a ver por qué de principio. Cuando haces el brinco a la parte psiquiátrica es porque algo del software, de la parte de la programación, de la parte de cómo fluye la información dentro de esta computadora, no está funcionando bien. Oye, cada vez que abro mi computadora me sale una ventana de error y una ventana de error y una ventana de error. Yo veo la computadora y la computadora está perfecta, pero cuando la trato de utilizar, algo me está frenando porque el programa no está funcionando bien. En ese momento voy al psiquiatra. Cuando mi sistema de pensamientos, de creencias, de valores, cuando mis emociones, cuando mi conducta no está funcionando bien, pero aparentemente si hacemos una resonancia magnética, hacemos una tomografía, las cosas están bien o simplemente no están más allá de lo que ya sabemos que tenemos como diagnóstico de una epilepsia. Es lo único que hay. Cuando analizas exámenes de sangre y demás, todo físicamente se ve muy bien, pero algo en la conducta, en la emoción, en el pensamiento, no está funcionando bien. Cuando se te cae la computadora y ya no pudiste conectar el conector de la luz, o cuando la pantalla se maltrató, cuando una tecla está atorada, entonces vas con el neurólogo. El neurólogo es el encargado de ayudarte con tu computadora interna a nivel más físico, más del hardware, ve las conexiones, ve la electricidad, ve las resistencias que hay en el sistema, ve cómo se afectan a un nivel mucho más físico tu computadora interna. Entonces, cuando hablamos de las comorbilidades de la epilepsia, pues entonces vamos a ver que pueden afectarte porque no sabes muy bien cómo manejar tu computadora y entonces ahí el psicólogo nos ayuda mucho, o porque ya francamente estamos teniendo un problema extra en el software de la computadora y entonces vas y ves al psiquiatra, o porque ya la afectación de la epilepsia nos está llevando a áreas mucho más físicas y entonces ves al neurólogo. Pero ciertamente no solamente en casos completamente sanos es que el psicólogo interviene, sino que nos entrecruzamos psicólogo y psiquiatra muchas veces. Cada uno sabe más o menos dónde están los límites de su labor, pero ciertamente hay una colaboración muy importante entre los psicólogos y los psiquiatras, porque se van a dedicar en mucho a las emociones y a los pensamientos. El extremo de la psiquiatría nos acerca más ahora al mundo de la neurología, donde, por ejemplo, una epilepsia puede desencadenar cuadros psicóticos, pueden hacer que una persona se salga de la realidad y vea cosas que no están ahí, sienta cosas que no están ahí, piense cosas de manera desordenada y puede empezar a acercarse tanto al rubro más neurológico médico que vamos a necesitar entonces un tratamiento farmacológico, un tratamiento incluso con otros métodos, por ejemplo la estimulación eléctrica transcraneal, magnética, y entonces vamos viendo cómo hay esta comunión entre el neurólogo y el psiquiatra y entre el psiquiatra y el psicólogo, porque cuando hay un duelo, el duelo, como nos decía Bernardo,
puede ser no solo ante la muerte de alguien, sino de repente te dan un diagnóstico y te dicen, hey, tienes epilepsia. Y de un momento a otro pierdes algo. Ahí está el fenómeno del duelo. ¿Cuándo perdiste? Cuando te dieron el diagnóstico, ¿qué perdiste? Perdiste tu creencia de que eras una persona sana. Y de repente te sientes enfermo y cambia tu autoconcepto. Ahora que me siento enfermo y que perdí este concepto de ser una persona sana, entro en duelo. Siento que perdí algo enorme. Y eso va a tener repercusiones psicológicas muy importantes, pero que pueden llegar a tal nivel donde ya no puedes solo y necesitas un apoyo extra. Ahorita vamos a platicar de las dos grandes comorbilidades que podríamos encontrar en este elemento. Ya Bernardo por ahí las había comentado, pero donde necesitas algo más. Entonces, ante un duelo, ante la pérdida de tu salud, ante la pérdida, por ejemplo, a lo mejor no de tu salud, sino de la salud de tu hijo, de tu hija, de tus hermanos, de tus padres. De repente, uno de los miembros de la familia pierde algo, pierde su salud, tiene ahora un nuevo diagnóstico y nos enfrentamos, todos los que estamos cerca, a una pérdida. Naturalmente, las emociones más habituales van a ser tristeza y me voy a sentir profundamente triste por esa pérdida y voy a atravesar un camino, un proceso que me va a permitir, en el mejor de los casos, con un acompañamiento adecuado y con el esfuerzo adecuado, salir del otro lado de una mejor manera. Cuando estamos hablando de la epilepsia o de cualquier enfermedad, nos vamos a topar con un reto a nuestra mente. Nuestra mente se va a ver retada y nos va a pedir aceptación, adaptación, movernos hacia adelante para buscar una solución, para transformar nuestra condición, para apoyar a los demás. Muchos de los que estamos aquí presentes, tanto organizadores, ponentes, como ustedes que nos están haciendo el honor de escucharnos, muchos estamos aquí por un tema de servicio. En algún momento la epilepsia nos tocó. Y nos tocó en el alma y nos tocó profundo. Y una experiencia personal, familiar, incluso teórica, de repente nos hace reflexionar y decir, ¿qué es esto? Esto es algo que tenemos que solucionar, que tenemos que llevarlo a la acción, que tenemos que transformarlo y nos vincula a todos en una vocación de servicio. Estamos entonces enfrentándonos a una condición que reclama mucho de nosotros. Cuando una emoción no se convierte en una acción, nos intoxica, nos daña. Las emociones son para expresarlas, sí, en muy buena medida, pero también para activarnos. Cuando la emoción nos mueve hacia adelante, la emoción es útil. Incluso en su momento, una emoción de coraje o de tristeza o que nos mueve hacia adelante, se va transformando y nos ayuda a solucionar las condiciones en las que estamos. Me gustó mucho poner por aquí esta imagen. Son pedacitos de nuez, son mitades de nuez. Hay una expresión muy de Estados Unidos que dicen una explicación en una cáscara de nuez. Es lo que estamos tratando de hacer ahorita, darle una explicación sencilla a un tema enorme. Incluso, ya saben, hay un libro por ahí de Stephen Hawking que se llama El universo en una cáscara de nuez, donde tratamos de dar respuestas sencillas a problemas complejos. Todos aquí nos enfrentamos al tema de la epilepsia y nos mueve las emociones. Y necesitamos siempre buscar la información necesaria, buscar el apoyo necesario, buscar lo que haga falta para convertir la emoción y movernos hacia adelante. Vamos a darnos lo mejor de mí, a mí que tengo epilepsia. Vamos a darle lo mejor de cada uno de nosotros a nuestro familiar, a nuestro amigo, a nuestro paciente que tiene epilepsia, para movernos hacia algo mejor. Por ahí Tony Robbins, uno de los ahora
famosos gurús a nivel mundial, nos dice que el éxito es la felicidad. Y cuando dice éxito se refiere a pequeños éxitos. Todos hemos tenido esta experiencia, por ejemplo, de no poder ensartar el hilo en una aguja, o no poder encender un auto, o no poder hacer un pastel, o no poder algo, pasar un examen, y de repente el día que lo logras, que das ese brinco extra y que lo logras, ¡pah!, tiene una importantísima experiencia emocional de felicidad. Vamos a ver cómo los seres humanos nos hacemos felices no en la ausencia de los problemas, sino resolviendo los problemas. Cuando tenemos un problema pequeño, mediano o grande y hacemos ese brinco extra que nos permite resolver el problema, nos une entre nosotros y nos levanta hacia una vida en mayor plenitud. ¿Qué pasa con el duelo de la epilepsia? Que cuando lo transformas en un problema que te permite ir teniendo éxitos, ir cosechando estas pequeñas victorias, entonces le vamos dando la vuelta al proceso del duelo para alcanzar el proceso de lo que técnicamente han llamado ahora resiliencia, salir mejor que como llegué. Y de repente este impacto tremendo que tienen muchas familias donde la enfermedad de uno de los miembros de la familia nos ha unido, nos ha hecho que cuidemos nuestra salud, que estemos al pendiente de nosotros mismos, que nos hagamos chequeos constantes, que salgamos a caminar al volcán, al campo, que nos reunamos en eventos como este, y entonces de repente vemos como un problema es la base, es la piedra angular de nuestra felicidad. Todos estos elementos caen dentro del rubro de la psicología y la psiquiatría. La epilepsia y cualquier otra enfermedad va a retar siempre a nuestra mente y es muy importante apoyarnos en los expertos. Muchas veces esta emoción que sentimos, lejos de movernos hacia adelante, nos paraliza. Y a la hora que nos paraliza, no queremos acercarnos ni al psicólogo, ni al psiquiatra, a veces ni al neurólogo, porque duele. Porque acercarnos a eso nos conecta con la pérdida y nos duele. Al contrario, acércate con ellos, con los expertos, y vas a encontrar personas que te van a ayudar a transformar esa emoción que hoy duele en algo que nos va a permitir unión, crecimiento, transformación, aceptación y servicio a todos los demás. Es muy importante que entendamos entonces cómo la psiquiatría queda en medio de estos procesos y de un lado se apoya con la psicología y del otro lado se apoya con la neurología. Y de esta manera hacemos un frente común que nos permite esto que pareciera tan complejo, que es nuestra mente, que es la epilepsia, que es las enfermedades médicas o psicológicas. De repente, si te acercas a un grupo de expertos, de gente que te apoya o simplemente de gente que está pasando por lo mismo que tú, te va a permitir encontrar un camino donde la emoción se transforma en acción y donde entonces el duelo se transforma en resiliencia. Ya en el rubro meramente psiquiátrico, siguiendo acá con mi analogía tecnológica, todos hemos tenido, creo yo, la trágica experiencia de ver un celular caer y de decir, ¡ay! A ver si se rompió, si no se rompió. Lo agarras y primero le checas todo lo neurológico. Está bien, físicamente está bien. Lo prendes para ver si la parte psiquiátrica y psicológica sigue activa adecuadamente. Y de repente dices, chin, ¿qué crees? Que en esta parte de la pantalla no está respondiendo. Desde que se me cayó, aquí no jala. O se tronó la pantalla. O fíjate que tal aplicación no está jalando. Algo pasó. Cuando sufrimos este impacto de la vida cotidiana, cuando nos llega este punto de fricción de nuestro principio de realidad, de repente vemos que algo se afecta. Siempre que se afecta algo en nosotros, se afectan o nuestros pensamientos, o nuestras emociones, o nuestras acciones, nuestra conducta.
Fíjate que desde que tengo epilepsia o desde que tengo el diagnóstico, que son dos caídas al suelo muy diferentes, ahora mis pensamientos no están funcionando bien como antes. Estoy pensando puras cosas negativas, estoy con pensamientos obsesivos dándole vuelta, estoy teniendo pensamientos extraños respecto a yo que sé qué cosa, algo no está funcionando bien. O mis emociones se vieron afectadas. Y entonces estoy triste, o estoy enojado todo el tiempo, estoy enojada, estoy frustrada, estoy algo. Y entonces veo cómo mis emociones fueron las que después de la epilepsia en sí o el diagnóstico se vieron profundamente afectadas. O mi conducta. ¿Sabes qué? Ya no hago ejercicio, ya no salgo de la casa, ya no toco un instrumento, me gustaba tocar la guitarra y desde que me pasó esto, desde que tuve el diagnóstico, ya no soy el mismo. Ok, vale la pena ir a una consulta con el psicólogo, con el psiquiatra o con el neurólogo. Oye, Rafa, ¿pero con quién voy? Con quien quieras. De principio, no tengas miedo por eso y ve con quien quieras, porque ellos, el profesional, te va a decir, mira, de lo que yo atiendo estás muy bien, pero te recomiendo ir con el psicólogo o el psiquiatra o el neurólogo. O te va a decir, no, ¿sabes qué? Que sí es conmigo. O te va a decir, no, ni te preocupes, vamos muy bien, esto es normal, regrésate en una semana y vemos que todo sigue en orden, o lo que tú quieras. Pero apóyate en los profesionales. Especialmente cuando vemos esta alteración más bien de nuestros pensamientos, emociones y acciones a un nivel donde ya nos está afectando mucho, tenemos que ir al psiquiatra. Por supuesto que la gran comorbilidad con la epilepsia es la depresión y la ansiedad, como son la comorbilidad de prácticamente todas las enfermedades. La gran pandemia que estamos viviendo desde hace décadas se llama depresión y ansiedad, que son dos caras de una misma moneda. Donde voy bien, ¿no? Neurológicamente voy bien, pero estoy triste, pero estoy perdiendo este sentido de vida, y me van pasando cosas positivas y me voy dando cuenta que no puedo responder. Cuando yo estoy teniendo 2 semanas seguidas, la mayor parte del tiempo, la mayor parte del día, tristeza profunda, tanto, veamos acá la imagen, como vemos a esta chica que evidentemente pues está tratando de representar esta depresión, tanto me está afectando mis emociones, mis pensamientos, mi ansiedad, que ya no me permite cuidarme, bañarme, hacer ejercicio, comer bien, dormir bien, importantísimo. No estoy logrando disfrutar mis actividades cotidianas y todos los días me la estoy pasando así, todos los días, o la gran mayoría de los días de una semana, casi todo el día, desde que despierto hasta que me duermo, traigo este cuadro de ansiedad y de depresión. Necesitamos acercarnos a un psiquiatra. El psiquiatra nos va a permitir identificar si realmente es un cuadro donde ya médicamente nos estamos enfrentando a una depresión, y entonces nos va a dar recomendaciones no farmacológicas y en su caso farmacológicas. Muchísima gente le tiene miedo a la solución. Ay, le tengo tanto miedo a ir al psiquiatra porque ya sabes que te imaginas al psiquiatra viejito fumando su puro, con cara de malo y como que o te va a manipular o te va a vender medicamentos que no quieres o alguna cosa así. No, él es un empleado tuyo que está de tu lado para que solo tengas que atenderte la parte neurológica, la parte de la epilepsia, pero que no además cargues depresión y ansiedad. Entonces es muy importante que veamos cómo la intensidad del síntoma y la frecuencia del síntoma es lo que nos marca el punto de partida para decir, tal vez necesito ir a una consulta psiquiátrica. Oye, estoy triste, pues un día, claro, 3 días, ok. Oye, me acaban de dar el diagnóstico, pues por supuesto, hombre, ve al psicólogo, platica con él, dile cómo te impactó el diagnóstico. Oye, iba muy bien, llevaba 2 años muy bien con el tema de la epilepsia y de repente, ¡pum!, viene una recaída y me impactó. Pues sí, platícalo con tu psicólogo.
te va a ayudar en muchos sentidos a entender cómo se está vulnerando tu autoconcepto, tu autoestima. Pero si esto se está repitiendo constantemente y sobre todo si está llevando a niveles de intensidad muy importantes, tienes que acercarte a un psiquiatra y el psiquiatra te va a dar opciones de solución y tú elegirás la que más te convenga. Le tenemos tanto miedo por este impacto que han tenido las películas de terror en Hollywood y demás, de cómo te van a amarrar y te van a dejar encerrado en no sé dónde. No, no es así. Es una película, como muchas otras películas hemos visto, donde sabemos que es bien bonita la película romántica, pero que la vida no es así. Oye, que es bien bonito la película de éxito, pero que la vida no es así, o de superhéroes, o de lo que sea. Bueno, las películas de psiquiatría que hemos visto, pues tienen esta intención de causarnos emociones importantes, sí. Pero a la hora que realmente necesitamos algo, vale la pena que te preguntes: ¿cómo ha impactado la epilepsia en mis emociones? ¿Cómo ha impactado la epilepsia en mis acciones? ¿Cómo ha impactado la epilepsia en mis vínculos interpersonales? Porque a veces, ¿no? Y ya platicaba Bernardo un poco de cómo la familia tiene mucho que ver en esto, pero hay un elemento importante. ¿Cómo se llama la depresión en los miembros de la familia? Se llama desgaste del cuidador. Tú puedes amar profundamente a alguien que estás cuidando, pero igual te cansas. O sea, imagínatelo físicamente. Tú puedes cargar literalmente a alguien que amas profundamente, pero después de un rato, pues las piernas empiezan a sentirse ya no tan fuertes porque te cansas. Pero sin embargo, si vas compartiendo esta posibilidad de apoyarnos entre todos y de ser resilientes todos juntos, y vas alternando el esfuerzo con el descanso, te previenes en mucho del desgaste del cuidador. Pero hay momentos donde que, a pesar de que te has acercado a instituciones que te están apoyando, a la familia, a los amigos, sí, de repente me siento triste, me siento enojado todo el tiempo, me siento frustrada, me siento lo que tú me digas constantemente. Vale la pena que como familiar, que como amigo, que como miembro social de toda esta bomba que ha causado la epilepsia en un grupo social, te acerques a un psiquiatra, porque ahí vas a encontrar la posibilidad de decir: espérame, esto requiere de una atención distinta. Hay que cuidar mucho esto, pero no olvidar lo que habíamos comentado en algún punto. Los seres humanos nos acercamos, nos unimos, nos fortalecemos, nos hacemos amigos resolviendo problemas en común. De un lado, la epilepsia a nivel familiar nos va a generar este desgaste del cuidador, pero si nos acercamos a las instituciones y los profesionales y la gente que lo vive de una manera adecuada, del otro lado el desgaste del cuidador se convierte en unión familiar. Y las personas que han logrado dar este brinco hacia adelante y decir: va, le entramos todos juntos a este tema, entonces se dan cuenta de que encuentran ahí a sus grandes amigos, a sus grandes amores, a sus grandes ayudas, a este núcleo de personas que te da este sentido de identidad. Cuando hay un conflicto constante, cuando uno de los miembros de la familia está incurriendo en temas de consumo de alcohol, sustancias, tal que antes no tenía porque le impactó mucho en las emociones, hay que ir con el psiquiatra. Cuando estamos deprimidos constantemente, hay que ir con el psiquiatra. Hay que acercarnos al psiquiatra, al psicólogo, al neurólogo, porque esto nos va a impactar mucho más allá que solo las crisis epilépticas como tal. Entonces, ya nada más para terminar, ¿cómo elijo a un psiquiatra? Bueno, les pongo acá del lado derecho, siempre busca 3 recomendaciones. La recomendación profesional, la social y la personal. ¿A qué me refiero? Elige a un médico cuyo currículum sea el mejor que puedas encontrar, ¿no? Y entonces un médico que estudió en una universidad, que tiene un cierto nivel de prestigio, que tiene su cédula profesional, que hizo la especialidad en algún punto, que además tiene maestría en no sé qué, doctorado en no sé qué, tal, y que de repente tiene muy bonitas credenciales. Bueno, pues lleva una de las recomendaciones.
pero de repente alguien socialmente te lo recomienda y te dice, hombre, oye, fui con él, me encantó, me gusta su forma de hablar, de explicar, de tratarme, y esta invitación social que nos hacen los nuestros, los pares, y nos dicen, ve con él, escúchalo, es bueno, tal. Pero al final, la gran recomendación es personal. Ve, anímate, saca una cita, ve, platica con él y pregúntate cómo me sentí a la hora que estuve ahí platicando con él, con ella. Y entonces te vas a dar cuenta de si las 3 recomendaciones son palomita verde, pues entonces tienes a un profesional que está ahí para ayudarte, y no caigamos en estas generalidades de fui con un psiquiatra, fui con un psicólogo, fui con un neurólogo, me trató terrible o me mandó un medicamento que no me ayudó, no regreso jamás. No. Regresa con él primero a decirle, oye, no me gustó, no me sirvió, me sentí mal con el tratamiento. Y si de plano no te gusta, busca otro. Porque las personas somos así. O a veces hacemos mejor rapport, a veces hacemos más clic con alguien que con alguien más. Pero nunca dejes de buscar a alguien que te pueda apoyar. Pero si no te sientes bien con su trato, busca a alguien más. No solo digas, no, es que los psicólogos, ¿no? Conocí a un psicólogo y ahora digo los psicólogos. Conocí a un psiquiatra y ahora digo los psiquiatras. Vi una película de un neurólogo y digo, no, es que los neurólogos. No, date la oportunidad de buscar a alguien que tiene la intención de acompañarte y de servir. Por supuesto que aquí tenemos hoy, el día de hoy, reunidas a una serie de instituciones que además, pues, ya nos dan al menos una recomendación profesional y social de las personas a las que amablemente nos invitan por acá a platicar con ustedes. Yo, por supuesto, me despido nada más diciéndoles, yo soy Rafa López, soy psiquiatra en México. A mí me hizo el honor, Amena, de contactarme, la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adolescentes, de decirme, oye, quisiéramos platicar contigo sobre este tema, y yo encantado. Yo tengo un podcast que se llama Supracortical, donde me pueden escuchar a mí hablar, pero sobre todo, manténganse siempre en contacto con los profesionales y que de esta manera tengan la posibilidad de convertir un problema de un duelo en una resiliencia, en algo que nos une, que nos hace crecer, que nos hace mejores personas a todos. Muchísimas gracias por su atención y estoy a sus órdenes en un ratito más para las preguntas. Muchísimas gracias, doctor, por la presentación, doctor Rafael. Bueno, también como dijo, pueden realizar sus preguntas, dejarlas en el chat. Nosotros las vamos a presentar posteriormente a los profesionales para que las respondan a todo el público en general. Y ahora los quiero dejar con nuestro tercer y último invitado de la presentación, doctor Juan Luis Moya, presidente de la Sociedad Chilena de Epileptología, neurólogo y epileptólogo pediátrico. Antes de comenzar y darle la palabra, quisiera darle las gracias a todos los que han participado el día de hoy. Este video va nuevamente a salir en las redes sociales de la Sociedad Chilena de Epileptología. Y ahora sí, doctor Juan Luis, por favor, tiene la palabra. Adelante. Hola a todos, pero hola. Agradezco por la invitación a Noemí y a Claudio. Nos acompaña realmente la reunión de la sociedad. Así que creo que es una cuestión que debería replicarse. Creo que es importante que participen las personas que tienen epilepsia, que conocen la verdad. Otra cosa, quería contarles, no sé si lo saben, el 20 de noviembre de 2020 la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud aprobó con la iniciativa de epilepsia, que está disponible, se las puedo compartir para las personas, así que hay buenas noticias esta semana. Quería comentar que mi presentación es un poco quizás más árida que las anteriores, va a ser más técnica, pero he tratado de orientarla también a aspectos puntuales importantes. Y bien probablemente está orientada al aspecto pediátrico de formación profesional. Como para mencionar las múltiples formas en que la epilepsia puede producir o comorbilidades, o como uno le quiera mencionar, neuropsiquiátricas.
Es importante, creo que una vuelta distinta, a mí me creo que de ver la perspectiva de otro, el psicólogo como el doctor, creo que aportan temas que no son tan fáciles de evaluar en la perspectiva del semestre. Entonces, derivada del tratamiento. Yo me desempeño en la Maquena de Santiago de Chile y soy profesor asistente de la Universidad de Chile. Además de ser el social de psicología. Entonces, algo que me gusta siempre de declarar conflictos de interés, que es que no tengo financiamiento para ninguna actividad por la industria farmacológica, paso científico relacionado con la una web formal, pero no es honorario, y también necesito expositor una plataforma sin honorario. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar primariamente? Bueno, vamos a hablar un poco de que aquí hay adultos diariamente. Es importante esto porque en general la mayoría no se pasa, sino que no lo organiza. A compensarlo. Disculpe que lo interrumpa un momento. Lo que pasa es que se escucha entrecortado. Si pudiera, por favor, cambiar la línea de internet. De un momento. Sí, no hay problema. Un momento. Sí, no hay ningún problema. Fantástica además las noticias que nos dio acerca del 20 de noviembre. Era noticia muy importante. Sí. Yo creo que solo voy a cambiar mi conexión, es lo que ustedes dicen, ¿verdad? Sí, adelante, por favor. O sea, como pueden ver, estamos completamente en vivo, estas cosas nos pasan a todos en algún momento. Bueno, lo que se vuelve a escuchar al doctor, por favor, agradecerle a todos la presencia el día de hoy. Fue un gran exponente el que vamos a escuchar ahora. También la Sociedad Chilena de Epileptología, SOCHEPI, también tiene sus propias redes sociales que pueden seguir. Y del mismo modo, recordarles que pueden seguir a todas las redes sociales de los distintos grupos que conforman la Red Iberoamericana de Epilepsia. Las redes sociales que salen en este momento en nuestro chat, pueden buscarlas ahí y nos pueden seguir donde cada uno de nosotros, representando nuestros propios países y nuestros propios grupos, va publicando información en forma constante, y del mismo modo pueden seguir la misma Red Iberoamericana de Epilepsia que también sale en nuestro chat actualmente. Así que doctor, gracias por la ayuda. Y gracias por los consejos. Sí. Ahora debería funcionar mejor. Sí, ahora funciona. Me avisan, pero debería ser mejor. Bueno, entonces, esto ya lo vimos. Ya, lo que estaba diciendo es que voy a partir hablando un poco de los trastornos del desarrollo, si bien esto pareciera muy pediátrico. La verdad es que la mayoría de estas situaciones se mantienen en la vida adulta, y en verdad se podrá aprender mejor o peor, entre comillas, a compensarlas, y las personas a lo largo de su vida van aprendiendo cómo a manejar sus dificultades, ya sea de atención, de aprendizaje, lenguaje, pero en general suelen persistir, por lo tanto es importante. Bueno, hay ciertos síndromes epilépticos y epilepsias que tienen algunos perfiles neuropsicológicos que quiero mencionar brevemente. Hay algunas situaciones que están relacionadas con la causa de la epilepsia. Y también hay efectos del tratamiento, tanto los fármacos como la cirugía, y al final quiero decir algunas consideraciones como finales generales. Entonces, esto es para mencionar más o menos las fuentes en las que me voy a basar. Hay algunos documentos bien interesantes, y la guía que está a la derecha, bueno, la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, tiene varias fuerzas de trabajo, fuerzas de tarea o grupos de trabajo, y uno de ellos es el de neuropsiquiatría. Y el Epileptic Disorders es una de las revistas donde publican sus
guías o sus recomendaciones, y hay una que tiene ya sus años, pero sigue estando vigente, que es para niños con epilepsia, pero creo que gran parte de esto se relaciona también con los adultos, y es un documento que está para libre descarga, no requiere ninguna suscripción, y después lo pueden buscar o se los puedo compartir porque está libre. Está en inglés, eso sí. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave? Bueno, lo primero que, bueno, insisto, acá muchas cosas van a decir niños, pero probablemente algunos se van a sentir identificados independiente de la edad, ¿no? Claudio estuvo en una de las charlas de la sociedad en que el neuropsicólogo, el José Pablo, que es muy bueno, hablaba de que las trayectorias de desarrollo en pediatría las mencionamos bastante, pero en adultos muchas veces no se mencionan, siendo que las trayectorias de los adultos con epilepsia igual tienen ciertas matices que es importante considerar. Bueno, la memoria de trabajo y la velocidad de procesamiento a menudo están alteradas, ¿cierto? Incluso en aquellos que tienen un rendimiento como intelectual puramente como tal, normal, ¿ya? Y por lo tanto eso afecta al aprendizaje, la resolución de problemas, y a la larga eso tiene que ver con las habilidades adaptativas y la capacidad de funcionar en un contexto. Bueno, el déficit atencional, lo vamos a ver, es bastante frecuente. Muchas veces, independiente de que yo tenga control de las crisis, y esto es bastante importante, aunque yo controle las crisis, muchas veces las manifestaciones como en la epilepsia mioplónica juvenil u otras pueden persistir y requieren un manejo que es aparte, ¿ya? No, con esto no quiero decir que sea como una condena, ni mucho menos, sino que es importante que estemos atentos, con neurólogos profesionales, a reconocerlas y tratarlas con la misma importancia que se está tratando la epilepsia. Bueno, con las epilepsias focales es muy amplio y depende particularmente de dónde esté la lesión o el foco epiléptico, por supuesto. La causa, y lo vamos a mencionar aparte, la causa tiene una relación muy importante en esa. A veces no logramos conocerla nunca, pero si tenemos noción de la causa, igual podemos dar ciertas nociones del pronóstico y de cómo enfrentarlo de mejor manera. Como qué problemas pueden aparecer y adelantarnos a ver posibles soluciones. Y la evaluación cognitiva en general es con test neuropsicológicos que debieran ser realizados por gente capacitada y ojalá con las herramientas que corresponden, y eso a veces probablemente en muchos de nuestros contextos por tema de costos, de formación, de disponibilidad, no es tan posible, pero la idea es aspirar a eso, que es como el ideal, ¿cierto? No debiera aspirar a soluciones intermedias. Bueno, entonces voy a hablar un poco primero del déficit atencional, que es como el paradigma, porque van de la mano, ¿ya? Y acá no necesariamente, y la mayoría de las veces, no es que la epilepsia o las descargas produzcan déficit atencional, sino que son probablemente dos ramitas de un mismo árbol. La epilepsia tiene alrededor de, bueno, en la diapo anterior hablan hasta de un 80, pero hasta un 30-40% de déficit atencional, que eso es el triple de la población general. Y en déficit atencional hay hasta un 3% de epilepsia, que también es el triple. Por lo tanto, hay una correlación, hay una asociación. Que están juntas, además, hay mayor riesgo de comorbilidades, ¿ya? Que no necesariamente son derivadas de la epilepsia, como la ansiedad, el oposicionismo, la depresión, ¿ya? Ahí hay un tema que yo creo que lo orgánico y lo funcional no existe, no hay una diferenciación tal, ¿ya? Las enfermedades del cerebro son sin duda neuropsiquiátricas por definición, ¿sí? Entonces pensar que la epilepsia no va a tener alguna repercusión creo que sería un poco ingenuo, pero también, insisto, no quiere decir que sea como una condena, sino que implica estar atentos para dar solución también, ¿sí? Y si están juntas, bueno, son dos cargas distintas, dos vuelos distintos, y hay mayor riesgo de otras situaciones. Puede estar como déficit atencional clásico, o bien depender de la causa, porque hay perfiles que dependen de la causa. El rol de las descargas epiléptiformes, o en el fondo de la actividad epiléptica que no son crisis, sino que la que se ve en los electroencefalogramas, es controvertido, ¿ya? Y el rol de los fármacos también es controvertido. En general, la mayoría de las veces son condiciones asociadas. Y la importancia, como les mencionaba o lo avisoraba, es primero tener alta sospecha. Y hay estudios clásicos en que muestran que cuando yo diagnostico epilepsia, muchas veces me enfoco demasiado en la epilepsia, y la demora en pesquisar el déficit atencional que genera dificultades, ¿eh? Puede ser hasta de 2 años. Entonces, en todo este tiempo me he preocupado de controlar las crisis, pero al final la calidad de vida puede no haber cambiado tanto, y eso es muy importante. Y segundo, el tratamiento precoz, ¿ya? El déficit atencional en epilepsia responde bastante bien a tratamiento con psicoestimulantes, ¿no? Ya, en el fondo acá, yo sé que algunos no son muy, quizás el tratamiento para el déficit atencional les puede generar anticuerpos, pero cuando se tiene realmente un déficit atencional funciona, porque es un déficit de neurotransmisores en la zona frontal, ¿sí? Y la respuesta es alta, y anteriormente había conceptos de que no se podía utilizar
estos tratamientos en epilepsia porque aumentaban las crisis o las descargas, pero actualmente se sabe que eso no es así, y que en verdad, bueno, ustedes sabrán, los pacientes con epilepsia, las personas con epilepsia, para no usar pacientes, las personas con epilepsia tienen sus fluctuaciones en las crisis. Por lo tanto, claro, es posible que si yo le dejo a alguien un tratamiento por una fluctuación tenga crisis, pero no debiera yo asumir que fue un empeoramiento necesariamente. Bueno, el espectro autista está presente hasta en un 30%, y lo mismo, generalmente son 2 manifestaciones de común origen. Acá es importante porque están las personas que tienen primero consultan por los síntomas del autismo y después aparece la epilepsia, y al revés. Consultan por la epilepsia y al empezar a indagar en la historia uno encuentra los elementos del espectro autista. Por ejemplo, con predominio que parte como con los signos de autismo, en los niños particularmente está el síndrome de Rett, el X frágil y otras condiciones. En cuanto a la epilepsia, está, bueno, el síndrome de West, por ejemplo, es una circunstancia bien especial en que puede haber síntomas de autismo en relación con la epilepsia activa, pero que si yo la controlo eso puede desaparecer, porque es una encefalopatía aguda epiléptica. Por otro lado, el síndrome de Dravet, que es otra condición epiléptica, tiende a tener una cuestión más estable porque es una alteración de los canales de las neuronas, de la estructura de la neurona. Por lo tanto, suele ser más una evolución independiente del espectro del autismo, y por eso ya, antes se hablaba de encefalopatía epiléptica, pero ahora se habla de que son epilépticas y del desarrollo, porque las alteraciones del desarrollo no necesariamente dependen de las descargas, sino que de la causa. Y bueno, de hecho el efecto autismo es mucho más frecuente en ciertas causas de epilepsia, como mencionamos arriba algunas, pero agrego otras. En las genético-estructurales, la esclerosis tuberosa quizás es el ejemplo mayor. Otras alteraciones malformativas pueden tenerlo, no todas, por supuesto, pero algunas. Y genéticas tenemos el síndrome de Dravet, y no quiero abundar acá, pero lo que sí quiero mencionar es que cada vez más han aparecido con el estudio genético, que ahora es cada vez más accesible y se solicita más por lo mismo, y conocemos mejor las bases de datos de nuestra población latinoamericana. Se ha visto que hay varios genes que están asociados a esto, ¿no? Y la importancia del diagnóstico y el pronóstico, porque si yo a un paciente que quizás antes no le pedía por costo o porque no estaba disponible, le pido un estudio de genes relacionados, a lo mejor me encuentro con alguno de estos que se relaciona, y ahí yo puedo saber qué es lo que va a pasar, ¿ya? Entre comillas, uno no ve el futuro. Pero, por ejemplo, si yo sé que en esta alteración el lenguaje verbal es muy difícil que se desarrolle, independiente de los esfuerzos terapéuticos que hagamos, y ahí cuando necesitamos frustraciones, terapia, etc. Quizá yo debería pedirle a mi terapeuta, terapista del lenguaje y todo, que en verdad trabajemos comunicación aumentativa, comunicación visual u otros mecanismos, y eso lo podemos saber de repente con estos estudios, ¿no? En cuanto al lenguaje, por ejemplo, sabemos que hay alteraciones del lenguaje también mucho más frecuentes que en la población general, y esto puede depender de muchos contextos, ¿ya? Puede haber un retraso del lenguaje, una pérdida de hitos del lenguaje, un trastorno específico del lenguaje. Si bien en verdad lo que se sabe actualmente es que el trastorno específico en general no existe como tal, o sea, suele haber algún otro compromiso. Y tanto el déficit atencional como el espectro autismo tienen compromiso del lenguaje de distintas maneras. Las descargas epileptiformes pueden influir en general, pero en patrones particulares, no en todos, sino que, por ejemplo, el estado eléctrico del sueño, que lo mencioné después, el síndrome de Landau-Kleffner, que es un síndrome específico en que hay una sordera para las palabras, y también es más incidente en ciertas mutaciones genéticas, y aquí lo mismo, para no redundar, es la importancia que yo puedo estudiarlo. Si bien los estudios genéticos no son infalibles, aportan hasta un 30% de diagnóstico en epilepsias que no tienen causa por la resonancia y por otros estudios. Entonces, bueno, el ESES, yo lo menciono, esto del adulto quizás no es tan importante, pero lo pongo como ejemplo icónico de cómo la actividad epiléptica en algunas condiciones, insisto, no en todas las epilepsias, pero la actividad epiléptica puede generar deterioro. Y este se llama el síndrome de Penélope, ya les explico por qué. Está definido por las descargas epilépticas, aunque no haya crisis, son descargas epilépticas en sueño que ocurre cuando estas descargas se apoderan del sueño, ¿ya? En el fondo, todos estos elementos normales que tiene el sueño, que se ven en el electroencefalograma, los nombres no vienen al caso, pero todos esos elementos que son normales ayudan en la consolidación del aprendizaje, ¿ya? Esto, independiente de la edad, es verdad, porque el dormir bien es súper importante, no solo para no tener crisis, sino que para consolidar los aprendizajes del día. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como se pierden estos elementos y se llena de actividad epiléptica, lo que yo tejí durante el día lo destejo durante la noche, y por eso se llama síndrome de Penélope. Y como les decía, puede tener o no tener crisis activa. Y el impacto puede ser en muchas áreas del desarrollo.
En general, un retraso del lenguaje simple no debiera orientar a esto, pero sí cuando yo pierdo cosas. Las regresiones o pérdidas de hitos que yo he logrado en el lenguaje debieran elevar esta alerta. Y en el fondo no solo se puede afectar el lenguaje, ¿ya? Puede haber un compromiso en el lenguaje, en la conducta, puede haber más irritabilidad, hiperactividad, conducta desorganizada, en el funcionamiento cognitivo global, en la interacción social y en la motricidad. Puede haber una peor praxis, una peor habilidad motora. Por ejemplo, un ejemplo puntual, mi esposa es terapeuta y recuerdo un caso que fue muy evidente que la chica dejó de escribir bien y dejó de dibujar como lo hacía y pintó, y antes pintaba y lo lograba y después empezó a salir y fue muy evidente, fue como algo le pasa y claramente estaba con él. Y el origen en general pueden ser algunas epilepsias genéticas, no la mayoría, también insisto, esto que no quede como la arma para todas, pero algunas epilepsias genéticas pueden producir esto. Y también lesiones estructurales, sobre todo las lesiones que se produjeron muy temprano, por ejemplo, en periodo de recién nacido o muy pequeñito, sobre todo las de origen vascular, ¿ya? Los impactos, las hemorragias del prematuro, etc. Y esto también importancia para diagnosticar e intervenir, sobre todo. Más que... Entonces, esto un poco para mostrar que esto es un espectro de condiciones en que las localizaciones probablemente determinan ciertos fenotipos y acá la localización es importante, ¿ya? El término maligno ya no lo ocupamos, es un poco antiguo, así que no. Pero por ejemplo, lo que hablamos, Landau-Kleffner es una sordera para las palabras, por lo tanto se afecta mucho más el área temporal, que es la que tiene la audición, mientras que el SS, el clásico, afecta funciones ejecutivas principalmente, por lo tanto ejecutiva me refiero a memoria de trabajo, planificación de actividades, organización, control inhibitorio de los impulsos, ¿cierto? Entonces eso también se afecta porque eso está en el área frontal y la localización nuevamente es importante. Y perfiles neuropsicológicos, esto se sabe que hay ciertas tendencias, ¿sí? Por ejemplo, en la epilepsia rolándica o con espigas centrotemporales, que es bastante frecuente en la edad escolar. Generalmente se pasa en edad adulta, pero puede persistir. Tiene déficit en áreas reconocibles y se sabe que afecta el lenguaje, y en áreas específicas, o sea, el vocabulario, la fluencia de las palabras y la prosodia, que es como la entonación y el acento que yo le doy a mis expresiones. La atención, las funciones ejecutivas que les mencionaba recién, y la habilidad motora, que también se conoce como praxis motora. Y en la práctica, esto cómo se ve en un esquema como diagnóstico DSM-5, se ve como dificultades de aprendizaje. El DSM-5 es como la guía para los diagnósticos psiquiátricos oficiales, por si acaso, un poco la que más se usa. Dificultades de aprendizaje, déficit de atención y dispraxia del desarrollo o trastorno de la coordinación motriz, ¿ya? No es que haya un daño, esta de la dispraxia, no es que haya un daño así como que uno pueda cuantificar de la función motriz, sino que es la típica situación en que se me caen las cosas, me mancho con facilidad, me costó poder ocupar la bicicleta, me cuesta manejar, conducir un vehículo. Todas las habilidades motoras como que requieren alguna planificación, cuesta hacerlo. Y la epilepsia de ausencia, por otro lado, suele tener también un compromiso en atención, y eso es independiente de las crisis de ausencia que pueden generar desconcentración. Y también, y aquí hay alteraciones que si bien son sutiles, sí son significativas de la cognición, la memoria visual y las habilidades visoespaciales, que como yo me oriento en mi movimiento en el espacio, ¿ya? ¿Por qué lo menciono? Bueno, y aquí se afecta mucho menos la parte verbal que en el de arriba, ¿cierto? ¿Por qué lo menciono? Porque como les decía, muchas veces estas manifestaciones persisten en edad adulta. Entonces yo de adulto ya no tengo epilepsia de ausencia, ya no tengo epilepsia rolándica, pero esto se puede mantener. Y es importante tenerlo presente. Bueno, y en la epilepsia de ausencia infantil esto puede pasar inadvertido porque en general cuando no hay hiperactividad, muchas de estas dificultades pasan sin saber. Ya. Bueno, la esclerosis del hipocampo, que esto sería una condición más del adulto, es una de las principales causas de epilepsia del lóbulo temporal medial. Y afecta mayormente el aprendizaje y la memoria. Hay ciertas diferencias según si es izquierdo o derecho. Pero es importante que si esto avanza y yo no le puedo dar una solución, una esclerosis del lado izquierdo puede empezar a afectar al lado derecho. Por eso es tan importante darle solución. Y también la esclerosis hipocampal, el tratamiento de regla en general es la cirugía. Y después de una cirugía yo tengo ciertos riesgos postquirúrgicos. Por lo tanto es importante tenerlos presentes. Es importante porque en ese sentido, por ejemplo, ¿por qué no podría decir que la esclerosis del hipocampo igual es una encefalopatía epiléptica? Si técnicamente hay una influencia en las descargas, hay una pérdida de habilidades muchas veces,
pero generalmente como el término está reservado más para los niños, uno no lo piensa así, y de hecho no está calificado así, pero uno debiera tener en cuenta eso también. La esclerosis tuberosa es un complejo que es una enfermedad que se llama neurocutánea porque afecta a la piel y al cerebro y al sistema nervioso. Y aquí es donde se forman múltiples displasias en el cerebro que se llaman los famosos túberes. Y en la niñez uno tiene compromiso del lenguaje, autismo, hiperactividad, distintas manifestaciones. Pero hay situaciones en las que la esclerosis tuberosa puede ser una presentación más tardía y no presentar nada en la niñez y aparecer en una edad más adolescente adulto. Y ahí hay que estar muy pendiente de lo que se llaman los TAND, que son ciertas condiciones neuropsiquiátricas que están asociadas a esta condición. Y que uno debiera estar haciendo, no buscando, o sea, a ver, no como queriendo que aparezca, pero sí buscándola para que no se nos pase y poder intervenir. Y esto es como resumen, no es la idea ver esto, pero se sabe que hay ciertas epilepsias según localización y según tipo de epilepsia que generan ciertas disfunciones. ¿Ya? Entonces, un poco para hablar de la causa brevemente. Sabemos que las causas pueden ser de 5 tipos, según la última clasificación. Está la causa estructural, que es una lesión que se ve en la resonancia. Y ahí, por ejemplo, tenemos los stroke o los infartos cerebrales o la también llamada enfermedad cerebrovascular. No se le dice accidente vascular porque técnicamente no es un accidente. Generalmente hay factores de riesgo. Las malformaciones vasculares, los tumores, la esclerosis del hipocampo, las displasias, etc. Y bueno, acá en el fondo muchas veces tiene que ver con la localización. Por ejemplo, si yo tengo un accidente una enfermedad cerebrovascular, puedo tener alteraciones relacionadas. Si yo, por ejemplo, tengo una displasia en la zona frontal, puedo afectar mis funciones ejecutivas. La parte genética, yo aquí le mencioné algunas, hay varias, pero por ejemplo el síndrome de Down, que tiene un perfil bien característico, puede tener epilepsia también. El síndrome de Dravet, que es como el ejemplo clásico, que es una canalopatía, también tiene, y por la misma causa tiene alteraciones conocidas porque falla un canal neuronal que es básico, que es importante, que es el canal de sodio. Los errores innatos del metabolismo, que son condiciones raras, pero que, ¿por qué lo pongo acá? Porque la meta o lo ideal sería que en todos nuestros países todos estos errores se diagnosticaran con un examen neonatal, ¿ya? De pesquisa. Lamentablemente no se ha podido, en Chile seguimos diagnosticando solo el hipotiroidismo y la PKU, pero el tema es que la intervención precoz es súper importante, por lo tanto nosotros por lo menos somos partidarios de que se haga como un tamizaje universal. Y las inmunomediadas, que son las encefalitis autoinmunes, en niños existen ciertos tipos, en adultos otros tipos, pero que generan también problemas cognitivos, conductuales y manifestaciones ya más psicóticas en algunos casos. Y también mencionar la causa infecciosa. Acá en Chile no tenemos tanto de esto. Bueno, tenemos la posmeningítica, pero esto está principalmente orientado a la neurocisticercosis, que es endémica en algunos países todavía. Este es como el cisticerco, es una forma juvenil de la astenia, la lombriz solitaria que se llama, ¿sí? Y que esta no se contrae por comer carne, sino que por contaminación de los alimentos, ¿sí? Con caquita de los animales que tienen estas lombrices. Y en ciertas áreas de América del Sur hay neurocisticercosis, y los cisticercos son causas de epilepsia. Y en África un ejemplo similar es la malaria, ¿ya? Entonces tenemos mecanismos de causa que están relacionados con la epilepsia y que generan dificultades tanto cognitivas como conductuales, psiquiátricas, trastornos del sueño, que es como un círculo difícil de manejar porque los trastornos del sueño sabemos que pueden empeorar la crisis. Hay alteraciones sociales, el rendimiento académico baja, el impulso vocacional disminuye, y eso es súper importante para la funcionalidad de la persona. Y a veces se relacionan con las descargas, a veces no, pero hay que tenerlo presente. Ahora un poco de los tratamientos, algunos ejemplos de los fármacos. Esto es un ejemplo porque la verdad es que casi todos los fármacos tienen efectos. Quizás nuestro único gran amigo es la lamotrigina, que no tiene muchos efectos cognitivos, y como tiene un efecto estabilizador del ánimo y antidepresivo, muchas veces mejora el funcionamiento porque mejora esas áreas. La única aprensión o la gran aprensión son las alergias que puede producir, pero es un muy buen medicamento. Y en ese sentido el topiramato sabemos que puede hacer a la persona ver particularmente lenta, pero en verdad se afectan dos funciones en particular, que son la fluencia verbal, la fluidez de las palabras, y se produce una anomia, que es la incapacidad de recordar el nombre de las palabras. Lo tengo, ¿cómo se llama?
esta cosa que sirve para taparse la lluvia, el paraguas, o la sombrilla, no sé. ¿No? Entonces, pero esas dos funciones te hacen ver más lento, sin duda, y están relacionadas. El fenobarbital sabemos que utilizado en ciertas edades produce lentitud de pensamiento, sueño, irritabilidad. El levetiracetam, si bien no afecta tanto la cognición directamente, puede producir depresión o síntomas depresivos, puede producir irritabilidad y hostilidad en algunos casos. El perampanel, que es un fármaco nuevo, produce irritabilidad, puede producir psicosis e incluso ideación suicida. No es en todos los casos, pero estoy hablando de posibilidades. Y los chicos buenos, entre comillas, son la lamotrigina, que la había mencionado. La carbamazepina igual tiene sus efectos cognitivos, pero es un estabilizador del ánimo también, y tiene menos efectos secundarios que el ácido valproico, que también podría hacerlo. Entonces uno la pone entre la lista de las cosas que tiende a usar como con más confianza cuando hay comorbilidad. Y la cirugía de la epilepsia, bueno, están los efectos derivados de la misma cirugía. Por ejemplo, si a pesar de los esfuerzos del equipo de cirugía por aislar el lenguaje y tratar de ver que yo no iba a tocar el lenguaje, no sé, por ejemplo, pasé a llevar el área del lenguaje, puede haber algún compromiso. Y postquirúrgico sabemos que la depresión, hay que estar súper atentos en la cirugía del lóbulo temporal porque puede aparecer depresión, importante. Si hay una cirugía frontal puede aparecer desinhibición, independiente de que yo haya sido cuidadoso en retirar la lesión nada más. Entonces es importante saber eso y ver en el fondo cuál es el beneficio versus el riesgo, ¿ya? Porque acá claramente la meta no es solo controlar las crisis, sino que lograr que después de la intervención la persona sea funcional. Y por eso es importante el seguimiento, tanto pre y post cirugía, no solamente hacer la cirugía, ¿ya? Y bueno, esto un poco para ver que hay ciertos perfiles y se conoce que hay que tener algunos cuidados con la parte cognitiva, cuidado con la parte conductual. ¿Sí? Sabemos que hay otros son más bien neutros y otros son positivos, pero principalmente el positivo, la lamotrigina es la que es más bien positiva. Es bueno saber cuáles son los neutros. La carbamazepina es bastante neutra en algunas cosas, por eso la puse también. El levetiracetam cognitivamente produce, en la parte cognitiva produce bien poco, pero en la conductual sí afecta, entonces hay que tener presente eso. Ya, y para finalizar, algunas consideraciones para las personas con epilepsia. Bueno, hay estudios que se han hecho dirigidos con evaluaciones de neuropsicología postdiagnóstico, o sea, toman una cohorte, un grupo de pacientes y a todos les hacen evaluación. Y lo que vieron es que en general más del 90% tenía algún déficit funcional, aunque sea muy leve, ¿ya? Desde alteraciones sutiles hasta un deterioro grave. Y acá es bien importante que José Pablo lo dijo, el neuropsicólogo lo mencionaba en una charla de la sociedad, que uno siempre debe considerar la calidad de vida, las habilidades adaptativas, o sea, en el fondo ya resulta que mi evaluación tiene un déficit muy mínimo en la habilidad motora de la mano, pero resulta que mi ocupación es ser violinista. Entonces, la cirugía fue un éxito porque no tengo crisis, porque tengo un mínimo déficit en el área de la mano, pero ya no puedo tocar violín. Entonces, son fenómenos independientes de otros factores también, y en el fondo, esto de que puede haber alteraciones sutiles, esto es independiente de los perfiles sindromáticos específicos, ¿ya? Y tampoco estos estudios lo hicieron en pacientes diagnosticados recientemente, por lo tanto era difícil atribuírselo a los fármacos, ¿ya? Parece ser la epilepsia, ¿ya? Entonces, insisto, no es la idea sembrar alarma, pero sí tener presente que aquí hay que estar pendiente, ¿no? Y la conclusión, en una circunstancia de mundo ideal, que yo entiendo que a veces no siempre se puede conseguir tan rápido, que es que toda persona con epilepsia debiera ser evaluada por psicología tras el diagnóstico. Y acá añado el tema del duelo. El duelo es una circunstancia difícil, puede gatillar síntomas ansiosos, depresivos, obsesivos, de distintos tipos, y esos síntomas también interfieren en el funcionamiento. Una persona puede andar peor en sus habilidades laborales o académicas porque está ansiosa, porque está deprimida, porque tiene un pensamiento que le ronda todo el día. De la conectividad y redes, esto lo pongo porque es algo como más de cómo se explica esto desde la ciencia más dura, pero para que creo que es importante decirlo acá también. Las alteraciones de la red cognitiva son comunes en epilepsia infantil, eso se ha estudiado, y algunos efectos no parecen ser del síndrome, como les decía, ni tampoco del tipo de trastorno que hay. Y en el fondo hay otros patrones de conectividad que proporcionan pistas sobre por qué estos déficits son así, en niñas y niños, y en adultos también se está viendo. Lo clásico es que en la epilepsia rolándica ya se sabe más o menos bien cuáles son las alteraciones en las áreas del lenguaje. Y entre los desafíos futuros está que, bueno, la mayoría de los estudios de conectividad en el cerebro han sido como para ver qué hay, qué pasa.
pero no hay una hipótesis detrás de decir esto pasa por tal razón. Eso tenemos que empezar a hacerlo más. Pero en verdad, y es súper lógico pensar que si yo tengo neuronas que son neuronas, comillas, epilépticas, que están descargando a cada rato, al final cuando una neurona descarga mucho, se generan redes de aprendizaje, ¿ya? Que eso es lo habitual que ocurre normalmente. Pero esta descarga puede producir una red de aprendizaje de neuronas epilépticas, por lo tanto, por eso es importante también. Y eso tiene que ver las conectividades. Y la gran mayoría de estudios son en estas dos epilepsias que ya las mencioné también antes, entonces tenemos que expandir un poco más para tratar de conocerlo mejor. Como para mostrarles cómo qué es lo que se ve, ahí son los estudios de resonancia funcional que quizás los conocen, en que uno va viendo qué área se prende, qué área se apaga, y uno ve ante ciertas tareas que los patrones porque en el fondo uno no tiene el cerebro funcionando todo el tiempo. Para ciertas tareas se activan ciertas áreas y se apagan otras, y es importante que se apaguen también, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en la epilepsia rolándica se ve que para ciertas tareas motoras, el problema no es que se encienda el área motora, es que no se apagan otras, ¿ya? Y eso se ha ido conociendo, y la idea es que vayamos aprendiendo cada vez más de por qué hay alteraciones en el funcionamiento cognitivo, atencional, en epilepsia. Eso, espero no haber sido muy técnico, no haber dado la lata, pero creo que eran cosas que son importantes hablar. Sobre todo porque yo sabía que los colegas iban a hablar de otra cosa, y en el fondo esto iba a ser complementario también. Muchas gracias, doctor Luis. Fantástica su presentación, realmente. Muy interesante. A mí me importa bastante porque, a modo muy personal lo digo, saliendo un poco del rol. Yo tengo epilepsia rolándica, así que a mí me encanta la presentación que ha pasado hasta el día de hoy. Vamos con las preguntas a los profesionales correspondientes. Bastantes preguntas, muy buena la participación del día de hoy de la gente, y la primera pregunta va para el señor Bernardo Cabeza, psicólogo. Le preguntan, señor Bernardo, ¿qué terapia psicológica o psicoanálisis de pareja para ser padres primerizos, madre con epilepsia del lóbulo mesial temporal izquierdo? Sí, la verdad hay una cuestión ahí a propósito de las especificidades, ¿no? Hay varios registros que se entrecruzan, ¿no? Hay tipos de terapias psicológicas que trabajan con pareja, hay otros tipos de terapias psicológicas que no trabajan con pareja, y hay terapias neuropsicológicas que están más orientadas a lo que señalaba Juan a propósito de los cuadros clínicos específicos que se presentan en epilepsia, ¿ya? Yo podría decir, desde mi orientación, que no es que, o sea, evidentemente hay que trabajar en neurocirugía, hay que trabajar psiquiátricamente, y ahí la terapia desde el psicoanálisis no es específico para nadie, para un tipo de epilepsia, porque la especificidad del psicoanálisis no está asociada directamente con la epilepsia, ¿no? Por lo tanto es importante ahí el trabajo evidentemente con neuropsicología, con psiquiatría, y el trabajo psicoanalítico es asociado al devenir más subjetivo que pueda tener y el correlato subjetivo que pueda tener en la vida anímica del paciente. Eso en términos generales. ¿Puedo añadir una cosa corta? Creo No, que eso es bien importante, porque muchas veces también, dentro de lo mismo de no perder de vista como la totalidad del paciente, o del usuario paciente, de la persona, uno se enfoca mucho también, pasa que los déficits cognitivos de esta área, de esta otra, uno también corre riesgo de verlos un poco como las crisis, como un objetivo muy concreto, siendo que a veces uno necesita un trabajo más bien social, sistémico, o bien abordar el tema del estigma o el tema de la integración social, y eso son déficits que no son tan específicos, sino que son más bien generales y son igualmente importantes. Sí, la verdad es que sí. Bastante interesante la acotación. Muchísimas gracias a ambos. Segunda pregunta para el doctor Rafael López. ¿Por qué los medicamentos para epilepsia se utilizan también en los psiquiátricos?
pregunta bastante Los, interesante, bastante los bien. medicamentos antiepilépticos en general se utilizan como estabilizadores del ánimo, ¿no? Ya el doctor Juan Luis mencionaba que no hay una diferencia de decir, aquí está la frontera, aquí está la aduana entre lo psiquiátrico y lo neurológico. Todo lo que afecte lo neurológico va a impactar en lo psiquiátrico y viceversa. No solo eso, la alimentación, si sobrecargamos nuestro cuerpo de azúcar, va a tener un impacto psiquiátrico, neurológico, psicológico. Si lo sobrecargamos de grasa, si le quitamos oxígeno, es decir, no hay una división en nuestro cuerpo de esto es psiquiátrico, esto es neurológico. Muchos de los medicamentos psiquiátricos antidepresivos, por ejemplo, se utilizan no solo como antidepresivos, los ansiolíticos no solo como ansiolíticos, sino que nos van permitiendo ese efecto cruzado. Algunos ansiolíticos funcionan también para bajar el umbral convulsivo y a veces pueden ser una alternativa o no, dependiendo de casos específicos. La otra es que a nivel psiquiátrico, la verdad, la psiquiatría es una ciencia realmente joven que ha trabajado mucho en los síntomas y la respuesta a los síntomas más que en los orígenes. Los neurólogos son un poco más la punta de lanza de la bioquímica, la conexión, la electricidad que va funcionando en el sistema nervioso central, y los psiquiatras trabajamos mucho más sobre el síntoma que estamos viendo y corrigiendo. Lo que sabemos es que los anticonvulsivos nos dan funcionan como estabilizador del ánimo y nos evitan temas, sobre todo, por ejemplo, la lamotrigina de depresiones crónicas, nos ayudan ahí a dar un efecto antidepresivo importante, nos previenen también algunos temas, por ejemplo, de episodios maniatiformes, pero esto se debe a que, pues, del mismo lugar donde surge un problema, podemos atacarlo con una misma solución e impactar en ambos rubros. Es por eso. Muy interesante la respuesta a la pregunta, la verdad, bastante práctica. Siguiente pregunta para el doctor Juan Luis. Por favor. Doctor, ¿la epilepsia se puede sanar si uno no tiene ningún daño en la cabeza? Mi epilepsia me causa estrés emocional. ¿Usted sabe si uno se puede curar? Ya. Esa es una pregunta polémica, pero vamos a tratar de responderla. Sí, bastante. Yo soy de la idea, y esto no es que quiera, insisto, no es que quiera que se me dé el alma de que la epilepsia en general, como tal, curarse es difícil que se logre, salvo que el cirujano te saque la lesión completa. Ahí puede ser. Y ojo que muchas veces el objetivo de una cirugía no es como, porque muchas veces uno dice, ya me sacó la lesión, me van a sacar los medicamentos. A veces lo que logra la cirugía es que yo con medicamentos pueda controlar la crisis. Esos mismos medicamentos que antes no servían o no lo lograban, lo logran. Entonces, ahí podría haber una curación, en esos casos. Pero en verdad es difícil pensar que, independiente que hay epilepsias que en la niñez aparecen y que después muchas de ellas se apagan, entre comillas, es difícil pensar que no hay como una predisposición epiléptica que está latente, en la que yo en el fondo no ya tendré que ver si ya tuve más crisis o no, si logré controlar, y en el fondo ya no tuve más problemas por mi epilepsia, y quizás ya no me voy a preocupar más de eso, porque ya no es un problema. No quiere decir que exista una predisposición y que no haya sido como una cura total, no quiere decir que siga siendo un problema. Me explico, no sé si me explico bien. De hecho, si bien algunas epilepsias rolándicas persisten en edades mayores, la mayoría de los pacientes que tuvieron rolándica y no tienen después, tienen descarga en el electro. Siguen teniendo descarga. Pero eso ya no es un problema. No sé si entonces, una cosa es que en general curativa, salvo que te operen, no, pero otra cosa es si sigue siendo una dificultad. En general nosotros hablamos más bien de epilepsia inactiva. Y el criterio habitual para hablar de epilepsia inactiva son 10 años sin crisis. Y de esos 10 años tienen que haber sido 5 años con medicamentos y 5 años sin medicamentos después. Ahí uno habla de epilepsia inactiva. Y en general la mayoría de esas epilepsias inactivas no se reactivan. Sí, muy interesante la verdad, porque sí, es una pregunta polémica y bueno, ejemplo viviente aquí porque yo tengo epilepsia rolándica y aquí estamos, activo igual. Pero bueno, las cosas son así. Siguiente pregunta para el doctor Bernardo Cabezas. Doctor, pregunta del público. Dentro de las comorbilidades,
neurosis obsesiva versus ansiedad, ¿existen algunas que predominan una sobre la otra, según algún estudio? Un poco enredada la pregunta. ¿Le pueden dar el audio, por favor, que está sin micrófono? Doctor Bernardo. Falla técnica. Tienen camino. Cuando usted quiera, dé la micro. Sí, no, Por favor. sí, no, yo creo que esa es una pregunta que es más orientada a lo que ha presentado recién Juan Luis, a propósito de los detalles estadísticos, de la prevalencia y en las comorbilidades. Yo creo que tú quizás, Juan, podrías estar más al tanto con esas estadísticas, ¿no? Solo pasa porque en el fondo aquí las estadísticas siempre se mezclan, en el fondo que depende de cuál sea como el dato específico. ¿Me puedes repetir? La pregunta decía, dentro de las comorbilidades, ¿Mm? neurosis obsesiva versus ansiedad, ¿existe alguna que predomine sobre la otra según algún estudio? Ya, entiendo. Ya. Lo que pasa es que allí, y esto yo creo que en el fondo no tiene que ver como con, o para ponerlo en concreto, la mayoría de los estudios clínicos que se hacen para ver prevalencia funcionan en base al DSM-5, que es el manual gringo o estadounidense de los trastornos psiquiátricos. Y en el DSM-5 no existe el concepto de neurosis obsesiva, que es un concepto que yo entiendo que manejan los psicoanalistas y lo aplican muy bien, y que existe, pero claro, no está en este esquema de criterios diagnósticos. Por lo tanto, cuando se mide en prevalencia, no se mide específicamente cuántas de las personas que tienen trastornos ansiosos tienen neurosis obsesiva. Yo Sí, no sé. Yo podría hacer un detalle desde el campo del psicoanálisis. Estamos comparando peras con manzanas, ¿no? Sí. La neurosis obsesiva es una estructura y la ansiedad es un afecto que puede presentarse en distintas estructuras. Puede haber ansiedad en un trastorno psicótico, puede haber ansiedad en neurosis. Una pregunta desde la ignorancia: ¿la neurosis obsesiva sería como equivalente al trastorno de personalidad obsesiva? Claro, está asociado ahí, de ahí se deriva la lectura psiquiátrica. Sí. Claro. Porque ahí sí existen estudios y en verdad los trastornos de personalidad hay una mayor incidencia, pero no están asociados a ningún tipo de epilepsia específica. ¿Por qué? Porque en general los trastornos de personalidad, y aquí me podrán corregir, se relacionan particularmente con la historia. Bueno, hay predisposiciones, pero particularmente con la historia de vida y con la experiencia de vida, sobre todo en los primeros años. No son tan dependientes de o sea, las experiencias de vida te modifican el funcionamiento cerebral, pero no están tan relacionadas como con los componentes que yo traigo de antes. Gracias a los dos, porque respondieron los dos la pregunta al fin de cuentas. Siguiente pregunta para el doctor Rafael López. Doctor, ¿cómo saber si necesitamos un profesional de la salud mental o que nuestra red de apoyo es suficiente? ¿Recomienda una terapia para toda la familia? Bien, esto es muy importante. Quien nos va a determinar al final de cuentas qué tanto sí o no necesitamos dar un seguimiento médico especializado son los profesionales. Si tú te acercas con un psicólogo, te acercas con un psiquiatra, con un neurólogo, ellos te van a decir, oye, esto no es normal, o sí es normal, y te van a dar una serie de herramientas, a veces más, a veces menos. Pero ante la duda, ve, ¿no? O sea, el primer criterio te diría yo, ¿tienes duda? Ve, pregunta, acércate al profesional en cuestión, al que tú consideres que sea la mejor alternativa en ese momento. No te puedes equivocar. Acércate y pregunta directamente y plantea. Ahora, el elemento fundamental es la disfunción, especialmente hablando en términos psiquiátricos. Cuando estás disfuncionando, algo tienes que hacer al respecto. Entonces, cuando se está viendo afectado tu convivencia familiar, tu alimentación, tu ejercicio, tu actividad académica, oye, estoy reprobando todas las materias en mi escuela, y oye, acércate a un profesional.
El punto de corte es la disfunción, pero si tienes duda, no pasa nada. O sea, no pasa nada si vas a una consulta y te dicen, no te preocupes, todo está bien, tanto para la familia como para el individuo. Entonces, ahí sería donde pondría yo como el elemento principal. Y bueno, perdónenme, me tengo que retirar, un tema de tiempo, tengo una consulta pendiente. Quería agradecerles a todos por el haberme invitado. Si hay alguna duda para mí, con todo gusto me la pueden hacer llegar, y además me pueden seguir en redes sociales y con todo gusto podemos seguir platicando, pero me tengo que disculpar. Muchas gracias, doctor Juan Luis, Bernardo, muchas gracias, excelentes presentaciones, y al público por acompañarnos. En verdad, les mando un abrazo, que estén muy bien. Chao, Rafa. Gracias, un abrazo, gracias por acompañarnos también. Gracias. Gracias. Una última pregunta, doctor Juan Luis, antes del término de esta presentación que ha estado bastante interesante con excelentes profesionales. ¿Los efectos de los fármacos son permanentes o se pasan al suspenderlos? Esa también es una pregunta polémica. No, pero no, depende de qué efecto estemos hablando. Y depende del momento del desarrollo en que se haya tomado el medicamento. Por ejemplo, en general las alteraciones por el levetiracetam, tanto del ánimo como de la conducta, suelen desaparecer al suspender el fármaco. Por otro lado, hay que tener presente que muchos de los fármacos, por ejemplo el levetiracetam, también puede empeorar una situación existente en alguien. Por lo tanto, muchas veces no desaparece del todo, pero no necesariamente por el fármaco, sino porque era una situación, una predisposición. Ahora, ahí aclaro que no es que el fármaco le haya gatillado esto, sino que posiblemente iba a aparecer igual, ¿ya? Eso es una cosa. En general, los efectos cognitivos son los más sensibles, diría yo ahí. Por ejemplo, no sé, pues fenobarbital, estoy pensando en algo que cada vez usa menos. Que el fenobarbital mucho tiempo atrás, cuando no había otro fármaco, se ocupaba por muchos años y ahí había efectos cognitivos permanentes, ¿ya? Acá aclaro que en el fondo todavía se sigue usando permanente hasta edades mayores cuando es el medicamento que ha logrado respuesta, porque al final de cuentas siempre es peor tener crisis repetidas para el desarrollo, ¿sí? Ya lo digo porque por si alguien tiene fenobarbital permanente y dice, pero ¿cómo me dejaron esto? No, es que a veces sí se ocupa, si es que es lo que está sirviendo, ¿ya? Pero sí es verdad que usado en edades tempranas puede haber efectos más permanentes. Ahora, la gran mayoría son reversibles. Pero ahí hay que tener cuidado de no mezclar como con situaciones que no dependían de los fármacos o que fueron potenciadas por los fármacos. En ese sentido, el topiramato, por ejemplo, claro, altera la fluencia verbal, pero después se debiera recuperar. Y eso principalmente. Depende también si es muy precoz en el desarrollo, por supuesto. Creo que ahí lo importante quizás es que si hay algún déficit, por eso quizás la evaluación previa es importante, porque quizás antes de iniciar un fármaco, en circunstancias mundo ideal, sería bueno saber cuál es el perfil de esa persona o dónde tiene mayores dificultades para yo no empeorar esas dificultades, por ejemplo. Seleccionar un fármaco que no me afecte tanto esta área que está afectada. Y también para saber, esta es su afectación por la epilepsia, por lo tanto esto no tiene que ver con el fármaco, lo que venga después puede ser parte de lo que le produjeron los fármacos, por ejemplo. Ok, no, muy interesante, ¿verdad? Fantástico. Bueno, para terminar, nada más que darles a todos las gracias por participar en este ciclo de charla en el mes de noviembre, mes de la toma de conciencia de la epilepsia, y en especial por participar aquí en nuestra actividad el día de hoy, en la introducción de las comorbilidades de la epilepsia. Tuvimos 3 grandes exponentes: el doctor Rafael, que ya se nos fue, pero aún así muy agradecidos con él, los doctores Bernardo y Juan Luis, realmente encantados, de verdad, grandísimos profesionales, excelentes. Y bueno, a todos los que han participado también en este ciclo, todo este mes de presentaciones que hemos tenido, realmente muy agradecidos por todos desde aquí, desde Epilepsia y Juventud, y también desde la Red Iberoamericana de la Epilepsia. Igualmente, decirles nuevamente que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, tanto como Red Iberoamericana de Epilepsia, como a los distintos miembros de cada una de las redes. Todos subimos nuestros propios contenidos y también realizamos actividades en conjunto, de manera periódica. Prontamente estaremos realizando más actividades, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Y sin más que añadir, bueno, darle infinitas gracias a todos por participar.
encantados, Juan Luis, doctor Bernardo, y a todos los demás compañeros de la red que están también siguiéndonos, que están viendo, que participan activamente, que nos turnamos para hacer esto, y especialmente a mí, mi compañera que está en este momento haciendo de muela también, te saludo desde aquí. Así que un abrazo a todos, muchísimas gracias y nos esperamos. Ahora Muchas sube gracias. video. Muchas gracias a ustedes.